De lo que veníamos hablando la semana pasada, que no tuvimos tiempo de profundizar, pero que ahora teníamos ganas de hacerlo, tiene que ver con la noticia de que finalmente el oficialismo consiguió el consenso de libertarios, de radicales y el PRO en el Consejo Deliberante para aprobar el nuevo Código de Ordenamiento Territorial. Esto fue la semana pasada, como recién decíamos, pero estamos en comunicación ahora con Cintia Mancilla, que es concejal de Unión por la Patria aquí en la ciudad de La Plata, para que nos cuente un poco más al respecto del tema. ¿Qué tal? Buen día, Cintia, acá Robertina y Clara. Cintia. Bueno, por ahí algunos problemas de conexión. Vamos a Hola, ver. buenos días. Buen ¿Ahí se día. me escucha? Sí, Sí. perfecto. Bien, ¿cómo estás? Buen día. Bien, gracias por atendernos, Cintia. En principio, bueno, No. ahí hacemos una pequeña introducción respecto de lo que fue el conseguir los consensos para poder aprobar este nuevo Código de Ordenamiento Territorial. ¿Qué va a significar esto para los platenses? Bueno, sí, en principio, como vos decías, se logró una ordenanza votada, aprobada por unanimidad en el Consejo Deliberante, lo cual es algo que es para destacar, porque este primer avance del Código de Ordenamiento Territorial también fija un programa administrativo para la regulación de los loteos irregulares e ilegales. Me imagino que, bueno, ustedes lo sabrán, están siguiendo el tema también, pero incluso los vecinos de la ciudad de La Plata, hubo un tema en estos meses que tuvo que ver particularmente como en la decisión particular que tomó el intendente Julio Lac de frenar las acciones administrativas en loteos de más de 400 barrios privados y loteos en zonas no aptas, que tenía que ver con empezar a ordenar la ciudad, ¿no? Y la verdad es que esto no se podía hacer sin que haya por lo menos un programa general de zonificación, de poner reglas claras sobre el uso del suelo en nuestra ciudad, y la verdad es que dentro de este primer avance hay que rescatar ese consenso general que hubo, porque además de consensuar este programa para tratar la situación de los loteos en zonas no aptas y zonas de peligrosidad de inundación, también tiene que ver con fijar algunos lineamientos que tienen que ver con cómo pensamos la ciudad de Ujú. acá a los próximos 50 años, pero en particular cómo se regula. Tal cual. Entonces, en ese sentido, nos parecía importante este primer avance del Código de Ordenamiento Territorial, que esperamos una segunda fase se pueda concretar antes del cierre de este año. Ujú. Recién hablabas de cómo pensar cómo ordenar la ciudad para los próximos Sí. 50 años. Primero, ¿qué piensan en ese sentido? Y segundo, ¿qué diagnóstico tienen, digamos? Porque ahí vemos que la ciudad no la recibieron Julio Laque en sus mejores condiciones y que sigue como bastante mal, sobre todo en algunos barrios. ¿Qué diagnóstico tienen ustedes como concejales? Sí, mira, en principio hay una situación muy particular que tiene que ver, digo, y entrando a este tema en general, pero que también tiene que ver con una cuestión particular, es que si nosotros pensamos que la ciudad creció, ¿no? En los últimos años de una manera gigantesca, pero también fundamentalmente muy desordenada, sin planificación, no solamente tiene que ver con una cuestión del orden, ¿no? Porque nos guste el orden o porque, digo, sino particularmente porque hubo detrás de este crecimiento de casi 200 kilómetros cuadrados nuevos de zona urbana en la ciudad, parte de dejar hacer al negocio inmobiliario, al mercado inmobiliario, a la especulación de la venta de loteos. Y ahí hay un punto central, porque digo, cuando la ciudad crecía, ¿no? En determinados barrios que pueden ser privados o barrios realizados por desarrolladores inmobiliarios, se generaba una cuestión de privilegio, de llegada, alcance al servicios, etcétera, que se dejaba brindar a la acción del privado, y en el marco de esto no se tenían en cuenta ya las zonas consolidadas. ¿Qué quiere decir? Que no se hacía un equilibrio respecto a la igualdad urbana, ¿no? En la ciudad. Entonces nos encontramos con una ciudad que se cristalizó en una desigualdad de infraestructura urbana que hoy es, si se quiere, la mayor deuda que tiene este municipio para con sus vecinos, porque tenemos más de 400 barrios también en una situación de precariedad, y particularmente en una situación de vulnerabilidad cuando uno piensa en la infraestructura urbana que hay que hacer. Entonces,
si bien el primer punto de la gestión es poder ver y resolver los problemas que hoy tiene nuestros vecinos y en particular la atención de eso, también había que dejar por lo menos el punto claro respecto a cómo crece la ciudad y de qué manera vamos construyendo una mirada más equitativa de la ciudad en términos de donde no haya zonas privilegiadas y otras zonas que queden sin los servicios básicos cumplidos, ¿no? Cintia, pensándolo más a corto plazo, recién Robertina te preguntaba un poco, pero ¿tienen un acercamiento a los vecinos? ¿Qué es lo que los vecinos, más que nada de la periferia de la ciudad de La Plata, les hacen llegar, o cuáles son las mayores problemáticas que hoy están o que los tienen en vilo a los vecinos y vecinas de la ciudad de La Plata? Mira, hay un punto que es central, que tiene que ver con, digo, que era un poco lo que se discutía cuando pensamos esta ordenanza, es una ordenanza que fue construida por el Ejecutivo y particularmente una intencionalidad de Julio Lac de empezar a discutir este tema, pero fundamentalmente también trabajada con el Consejo Consultivo de Ordenamiento Urbano en nuestra ciudad, trabajada también con otros espacios institucionales, también se trabajó con la Dirección de Ordenamiento Territorial de la provincia, con la Autoridad del Agua, con diferentes organismos que son los que tienen que intervenir en esto. ¿Por qué? Porque el mayor de los problemas que tenemos en la ciudad tiene que ver con que no está claro qué circuito, qué trámite administrativo tienen que hacer aquel vecino o aquella vecina que compró un lote, que está en una zona que no es apta, digamos, para la construcción, o por lo menos no de la forma en la que por ahí se lo vendieron. Y después tenés situaciones particulares de desarrollos inmobiliarios que están ubicados en zonas que no se tendrían que aprobar y que en ese sentido también se va a regular. Y en la línea de esto, como pregunta, como incertidumbre, yo estuve hablando particularmente con muchos vecinos que se acercaron preocupados también respecto a qué significaba este tratamiento administrativo para los loteos ilegales, y en particular es esto, digo, el mayor pedido es, hay que regular, pero fundamentalmente necesitamos generar el trámite, digo, a aquellos que les faltó la subdivisión, a aquellos que les faltó avanzar en algún trámite en particular, en que queden claros para poder sacar el título de propiedad futuro, porque el otro gran problema que tenemos en la ciudad es la ampliación de barrios en la extensión urbana de la ciudad, pero que no están de alguna manera con el papel de propiedad. Esa es una de las cosas. Después lo otro, yo creo que en esto queda claro porque se fijan no solamente las zonas especiales de uso del suelo, ¿no? La zona urbana, la zona periurbana, la zona rural, y la zona en donde no es apta para construcción, que es la zona de alta peligrosidad de inundación, y también se ponen condicionamientos para aquellas construcciones en una zona intermedia a la inundación en la ciudad. Entonces, ahí, digo, fijando estas zonas, también se genera una línea de ir construyendo una idea de regulación de lo que ya se aprobó, digo, o tiene algún tipo de avance administrativo, y de lo que a futuro se puede aprobar en términos de construcción. En eso la ordenanza, además, lo que fija son niveles de control y de fiscalización que también incluyen las multas necesarias para aquellos desarrolladores, aquellas empresas que generaron una aprobación, una venta de lotes, sabiendo que lo que estaban haciendo por lo menos era irregular, y ni hablar de aquellos procesos que fueron totalmente ilegales. Por eso una de las modificatorias que se realizó en la Comisión de Planeamiento tiene que ver con calificar qué significa irregular, qué significa ilegal, y empezar a plasmar desde ese lugar una línea clara que nos dé, digamos, un sentido de tranquilidad y de transparencia en un trámite tan central como es la compra de un suelo para realizar una vivienda, ¿no? Estamos en comunicación con Cintia Mancilla, es concejala por Unión por la Patria, aquí en la ciudad de La Plata. Recién hablabas un poco, bueno, de que este nuevo código destina áreas de máximo riesgo de inundación para espacios verdes y el uso público para mitigar los efectos de las inundaciones. Queríamos consultarte también
qué está ocurriendo. Por ejemplo, hace unos días llovía muy fuerte y acá el centro de la ciudad y obviamente la periferia de la ciudad de La Plata también medio que se inundaba. ¿En qué están trabajando respecto de eso? Si nos podés contar, Cintia. Bueno, en principio había que dejar claro la no posibilidad de construcción en esta zona alta de inundación. La ciudad de La Plata tiene un gran problema, bueno, y nosotros lo hemos vivido en la ciudad con la gran inundación que sufrimos hace varios años, pero que cada vez que hay una lluvia fuerte tenemos la consecuencia de muchos barrios inundados, muchas zonas precarias en términos del escurrimiento del agua, y eso hace que tengamos, digamos, primero dos decisiones concretas. Con esta ordenanza, por lo menos, nosotros el legislativo la planteamos, después me voy a meter un poquito sobre el trabajo no del Ejecutivo en este sentido, pero me parece que era necesario poder fijar con claridad la zona. Quizás es muy difícil explicarla por llamada o hablándola, pero lo que nosotros fijamos es y anexamos y está como parte del expediente en esta ordenanza, son los mapas que hay construido en el marco, digamos, de la zona de alta peligrosidad de inundación. Entonces ahí lo que se fija básicamente es la primera decisión, que es frenar la pelota y decir, bueno, en esta zona no hay que construir, y en la zona intermedia de llegada a inundación tenemos zonas que están pobladas y son parte de la zona inundable de la ciudad. Bueno, empezar a hacer un plan de mitigación de riesgos. Y esto suena mucho porque se ha hablado, creo, casi todas las gestiones en nuestra ciudad de la mitigación del riesgo. Lo que nosotros esperamos es que se vaya construyendo esta idea con la acción. Entonces, ahí tenés muchas variables, muchas zonas ambientales, pero particularmente el cuidado de los humedales, en poder sostener una mayor planificación de proteger la zona de los humedales en nuestra ciudad, pero también particularmente las obras hidráulicas que hacen falta. Digo, yo un poco cuando decía al principio esta idea de la desigualdad urbana, de infraestructura urbana en la ciudad, tiene que ver con esto, porque si nosotros no compensamos las obras en los barrios que están bajos y que hoy están poblados, mientras se piensa un crecimiento de la ciudad, es muy difícil, si no se hace en ese momento, hacerlo a posterior. Entonces, por un lado, se plantea esto. Y lo otro que queda en esta ordenanza también es, y particularmente se pone, digamos, un articulado en este sentido, es que el municipio pueda generar, el Ejecutivo pueda generar un programa para tratar la situación de los barrios, los asentamientos que están en una zona de alta peligrosidad de inundación, y se fijen políticas hacia esos sectores, porque es otro gran problema que tenemos, que son aquellas viviendas que están en situaciones precarias, pero también en una situación de inundación muy grande. Entonces, lo que nosotros tratamos de fijar en esta ordenanza es también poner en valor una línea, que es que hay una urgencia que es ahora, ¿no? Más allá de la planificación de la ciudad, que hay que hacerla, y que esto lo fija, y que es como la gran noticia, si se quiere, de este primer avance del COU, tiene que ver particularmente sobre qué acciones se pueden empezar a hacer hoy, y ahí hay una serie de planteos respecto a este programa que incluye relocalizaciones, de qué manera se trabaja la mitigación del riesgo en zonas precarias, y de qué manera brindamos más obras, porque también se trata de eso, ¿no? Cintia, te queremos agradecer por tu tiempo muchísimo. No, a ustedes, gracias, y bueno, buenos días. Un saludo grande y que tengas buen día también. Gracias. Cintia Mancilla, concejal de Unión por la Patria aquí en la ciudad de La Plata, presidenta también de la Comisión de Planeamiento del Concejo, contándonos un poco las claves de este nuevo Código de Ordenamiento Territorial que se votó en el Consejo Deliberante la semana pasada.